Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a una banda que se llama Drag Down, la canción Termination, y esto es gracias a Carlos Retalman que patrocina esta reacción. Es una banda japonesa independiente, se inician en 2016, es metalcore o death metal melódico, también incluso metal sinfónico, así que bueno, nos lo vamos a pasar bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, ahora que va a romper, bueno, romper más todavía, porque romper lo han roto desde el principio. Madre mía, qué energía. Bueno, Bueno, pues me parece absolutamente genial. Bueno, un poquito de contexto en cuanto a lo que es la letra. Em, bueno, la letra lo que habla es... parece que habla sobre un ciclo de decadencia, ¿no? Habla de corrupción moral, de errores repetidos, de expectativas no cumplidas, y bueno, tanto a nivel personal como colectivo. Así que es como si describe un estado de sufrimiento a la vez que hace una especie de denuncia pública, em, con respecto a que a veces impiden a las personas más débiles o vulnerables alcanzar justicia o liberación. Así que bueno, toma ya. esto es, claro, todo esto da pie a el desenfreno Sí, y soltarlo todo, ¿no? sí, claro, claro. Se están desahogando. Ostras, muy, muy contundente, ¿eh? Sí. Y tú fíjate que ya se pasaron por aquí, pero no me acordaba de que tenían tanta caña. Ostras, El pues 27 de febrero se pasaron, exactamente. Hace ya eso, un eso, mundo. eso puede hacer, hace 700 vídeos, pues Sí, por ahí. más o menos. Entonces, perdonadnos que a veces cuando pasa tanto tiempo no nos acordemos. Pues son como si fueran nuevos otra vez. Sí. Pero bueno, me gusta que se pasen de nuevo por el canal, y tanto tiempo era el formato antiguo Sí, de cómo planteábamos los vídeos. Así que fíjate si hace tiempo. Bueno, pues fenomenal. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a vuestra casa, porque tal y como lo están haciendo, es que da mucha caña, ¿eh? sí, me recuerda la contundencia de, por ejemplo, de Saisega, y de este tipo de gente, ¿no? Me parece que está muy bien definido tanto el sonido de la guitarra, ¿vale? Sí, Como el del bajo. El del bajo
que se ponía a tocar el bajo casi vertical, me mola un montón. Y la vocalista es súper versátil. Me gusta cómo hace los growls. Y el batería, pues si no se ha cargado ya un par de parches, poco le falta. Así que todo muy Sí. bien. Sí, 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 sí. Además, la vocalista, estaba pensando yo, digo, me recuerda, tiene ahí un cierto aire a Mayu, siendo los growls un poco más graves que los de Mayu. Mayu los tiene un pelín más agudos, pero no veas cómo canta la moza también, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Bueno, en cuanto a los miembros, sí, claro, es que lo que ocurre es que tengo aquí a tres y no tengo al bajista. No sé si el bajista será soporte. Porque aquí en principio son tres, que está Kenji a la guitarra, Akoku como vocalista y después, eh, bueno, aquí hay un batería que está desde 2025 que es Jovic, pero bueno, no sabría decirte. De hecho, lo que es la letra, Sí, creo que aquí han metido mano tanto Jovic como Kenji, el guitarrista. Así que bueno, amigos, si la formación ha cambiado o lo que sea, me lo comentáis, pero yo sí, tengo aquí a comen- tres miembros, no a cuatro. Entonces yo entiendo que el bajista es soporte. Ahora, que estoy equivocado, me lo comentáis, ¿vale? Si estoy, bueno, más que equivocado, desactualizado, ¿no? Porque de todas maneras, aquí lo que indica que desde este año el batería es ese. Claro, pero no sé exactamente de qué año ¿De qué es, año es el vídeo? es el Claro. vídeo, efectivamente. Eso es, entre comillas, la única pega. Voy a ver cuándo lo subieron. Bueno, lo subieron hace 3 meses, así que tiene que ser el batería actual. Pues sí, será Ya está, no, no, no hay otra. Bueno, pues venga, vamos a continuar porque esto es, vamos, muy cañero. una delicia para los oídos metaleros. Bueno, pues aquí lo tenemos. Mira, Sí, el vídeo suelto para que veáis que es que no sabemos nada del vídeo antes de meterle mano. Aquí al final lo dice, mira, nos hemos sí. autorrespondido al final. Voy a dejarlo ya en silencio el vídeo porque esto ya es como un making of. Mientras terminamos de comentar. La sala era muy chula, ¿eh? Donde habían grabado. Y bueno, es lo que tú dices, tiene la versatilidad
de Mayu en cuanto que tiene un registro de screaming, otro de growls, otro de voz limpia. La voz limpia es Sí, muy sí. chula también, pero el growl mega grave que ha sacado es como si se hubiera tragado a Alex el Terrible, colega. ¿Vale? Ahora de Yo, verdad, lo he yo creo pensado, lo he que, pensado. digo, ha sido poseída por Alex el Yo, yo, Terrible. yo tanto como Alex estaba. Me ha venido así a la cabeza Ryuk, el Shinigami. Es que Que lo tiene ahí metido dentro del ha cuerpo. empezado a cantar con ese growl grave y tú y yo nos hemos mirado como diciendo, ¡ostras! ¿Cómo? Sí. ¡Qué Es que flip! de verdad que no me termino de acostumbrar a la apariencia que tienen las vocalistas japonesas, así tal. Y bueno, y esta chica pues está ahí más de rapera y tal, pero. Claro, y Otro día claro, vimos a Broken by the Screen y claro, escuchas ahí y la ves ahí con las florecitas y tan el claro, vestidito, parece pero una muñeca yo y lo que te no, suelta esos claro, claro, bozarrones. yo lo que no me explico es cómo físicamente puede tener una caja de resonancia que pueda exportar un sonido tan grave. Albergar esos graves. Correcto. Bueno, flipante. Oye, pues nada, Carlos Retalmán, nos has sorprendido un montón con este tema. Fenomenal, ¿eh? Y el batería, aparte de que la composición de la batería es muy simple, pero tiene unos brazos como mi cabeza, el tío, ¿no? Claro, a ver, es simple, pero porque esta canción lo que requería era, primero, mucha contundencia, em, que muchas veces es engañoso, porque lo simple, lo que ocurre con ese tipo de baterías es que cada golpe tiene que ir clavado en su sitio. Como des un golpe fuera de sitio, se nota un montón. Sin embargo, Ya, cuando ya, estás todo el tiempo haciendo un montón de golpes en pocos segundos, ¿vale? Si se escapa uno no pasa nada. Pero ya. cuando son pocos hay que darlo en su sitio. Es como los bajistas, ¿no? Es decir, cada nota tiene que ir bien porque si no todo se desmonta. Pues eso, flipante. Grupazo. Así que nada, Carlos Retalman, gracias por patrocinar esta reacción. Amigos, ya sabéis, se agradece el me gusta, es importante que os suscribáis y la campanita para que os avisen de más reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho aquí el amigo Carlos Retalman. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo. Si salta una publicidad de la vez, muchísimas gracias. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.